Sí, Lixel, pucha, buenas tardes. Bueno, fíjense que en este momento vengo manejando. Sí, alguien. Hola, buenas tardes.
Con el efecto de la UTEC. Ajá. Apagala. ¿Dónde está? Mostrar efectos de fondo. Pero ahí no tiene. Como no lo tengo. Tengo que estar. Bueno, buenas tardes nuevamente. Creo que he tenido problemas al inicio de la clase. Pero me escuchan. Sí, se le escucha. Sí, listo, le escucho. Vaya, bueno. Venía manejando y eso fue lo que sucedió, que me conecté del celular y se activó una función ahí. Bueno, pero lo importante es que ya estamos. Vamos a ver, permítanme. Vaya. No me veo, no sé por qué. Vaya, hoy sí. Bueno, mi nombre es Jaime Marroquín. Yo les voy a impartir esta materia de Derecho Tributario y Financiero, así se llama la materia. Y el ciclo, básicamente estamos hablando que es de alrededor de 18 semanas. Y bueno, vamos a explicar brevemente de qué se trata la materia en la primera parte de esta clase. Y no sé por qué es que la imagen no me... Creo que... ¿Logran ver la imagen, verdad? Sí, ¿verdad? ¿Me logran ver? Sí, Sí, Lixa. sí, se mira. Esto es una cuestión que... Vaya, entonces les decía que yo soy la persona que les va a impartir esta cátedra durante este ciclo. Soy abogado y notario y también soy contador. Y pues he trabajado por muchos años. Trabajé en el Ministerio de Hacienda, 12 años y medio. La mitad de ese tiempo estuve en la Dirección General de Impuestos Internos. Fui auditor y supervisor de grupos de fiscalización. Tuve 1 año en medianos contribuyentes y 5 años en grandes contribuyentes. Y posteriormente estuve en la Dirección General de Aduanas. En la Dirección General de Aduanas, ahí estuve en el área legal, ¿verdad? Estuve de técnico jurídico hasta jefe de sección y jefe interino del departamento de la división jurídica en esa época. Entonces, pues mi mundo es en el ámbito tributario y aduanero. La asignatura consiste en hacer un estudio del derecho tributario y pinceladas del derecho aduanero. Pinceladas porque tengo entendido que hoy en el pensum de la carrera de Derecho quizás ya les dan derecho aduanero, no sé, ustedes sabrán mejor.
Y la otra cuestión es que entendería que aquí hay estudiantes de contaduría pública también, ¿va? No solo de derecho. Pregunto. ¿Hay estudiantes de Sí, contabilidad? hablamos de licenciado. contabilidad. Sí, De derecho y sí. de derecho hay también, ¿verdad? Vaya, entonces la asignatura, bueno, básicamente se relaciona con, iniciamos la primera parte de la asignatura, el primer mes, con el derecho financiero. Y posteriormente, a partir del segundo mes, vamos a ver lo que es el derecho tributario. El derecho financiero, digamos que es una rama del derecho público de la cual se desprende el derecho tributario. Entonces, acá podemos ver en esta lámina la descripción de la asignatura, aportar conocimientos fundamentales de la administración financiera pública, su proceso presupuestario y sistema tributario, así como las competencias para el desarrollo de su formación y posterior ejercicio profesional, tanto de la perspectiva del ejercicio de una actividad privada como en el desempeño de la función pública en los distintos ámbitos, central o municipal, proporcionando al estudiante los conocimientos imprescindibles para perfeccionar su formación en el ámbito del derecho tributario, complementado con otras ramas del derecho público, como el derecho financiero, el derecho administrativo y el derecho constitucional. En la primera parte, como les digo, de la asignatura, vamos a ver derecho financiero, que está relacionado con la actividad financiera del Estado, con la obtención de los ingresos y los gastos, ingresos y gastos, y todo lo que es el proceso presupuestario y la deuda pública. Y entonces en la función clave vemos que determinar los elementos principales de las finanzas públicas y aplicar el marco normativo del derecho tributario. Desarrollar los elementos principales de las finanzas públicas y aplicar el marco normativo del derecho tributario para el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales y pago de los tributos al Estado, así como la aplicación del procedimiento tributario, para hacer valer los derechos de los administrados. Tenemos las competencias, están enfocadas a obtener los conocimientos técnicos y legales para la aplicación de las normas tributarias y las normas financieras que rigen al Estado. Cuando hablamos de derecho financiero, hablamos de la actividad que realiza el Estado para obtener los ingresos y aplicar los gastos. Entonces, dentro de los ingresos que obtiene el Estado, una buena parte están constituidos por los tributos. Entonces, el término tributo engloba los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Estos son los valores institucionales. Es la metodología de trabajo. Para esta materia, pues se conforman grupos de trabajo, son más de 80 alumnos. Entonces, van a formar grupos de entre 8 y 9 alumnos, 10 grupos. Y esos 10 grupos se van a conformar para todo el ciclo. Y se van a dejar trabajos de investigación y también los grupos de trabajo van a designar una persona que lo represente para hacer las exposiciones. Entonces, vamos a organizar equipos de trabajo. A más tardar en la próxima clase, yo necesito que ya estén conformados. Es decir, que ustedes me van a enviar un archivo, ya sea en Word, en Excel, en PDF. Y ahí me van a detallar los nombres de las personas
que conforman los grupos de trabajo. Entonces, estos grupos de trabajo van a ser funcionales durante todo el ciclo. Durante todo el ciclo. Y van a ser 5 tareas. 5 tareas, de las cuales una va a ser una tarea más fuerte, que al final me la van a entregar al final en la 5ª unidad, y me van a entregar un avance en la 3ª unidad, que va a estar relacionada con obligaciones formales y sustantivas. Aquí ustedes pueden ver los temas que se ven en cada una de las unidades. Aquí estamos en la unidad 1, estudio normativo del derecho financiero, que es la parte, la actividad que el Estado realiza para la obtención de ingresos, la aplicación de gastos, la ejecución de esos gastos mediante el presupuesto, y los ingresos pues no solo se obtienen por medio de los tributos, sino que también de los préstamos internacionales que realiza el Estado o préstamos internos. Y entonces aquí vemos la temática: derecho financiero, contenido, autonomía y fuentes, conceptos de finanzas públicas, hacienda pública, disposiciones legales y constitucionales, composición de los gastos públicos, clasificación y fuentes de los ingresos públicos. En la unidad 2, estudio y análisis del derecho tributario, aquí vamos a ver la doctrina del derecho tributario, las principales instituciones jurídicas reguladas doctrinariamente, los fundamentos teóricos, los principios, ámbito de aplicación de la normativa, formas de extinción de la obligación jurídica tributaria, sujetos activos pasivos, exenciones tributarias. Luego vamos a, en la unidad 3, estudio y análisis del Código Tributario. Entonces vamos a centrarnos en lo que es el Código Tributario, que es una disposición bastante, que tiene bastantes disposiciones legales, bastantes artículos, ¿no? Entonces lo vamos a estudiar todo. Vamos a ver el recurso de apelación también que se presentan ante el Tribunal de Apelación de los Impuestos Internos y de Aduana, y que tiene su propia ley orgánica del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas. Luego vamos a ver la unidad 4, y aquí vamos a hacer un estudio de los impuestos, los principales impuestos directos e indirectos. Entonces, bueno, aquí me están pidiendo que no me aparece el link, dice. Bueno, yo les envié el link por correo a todos, ¿verdad? Sí, lo recibieron el link. Sí, licenciado. ¿Verdad que sí? Lo recibieron. Lo que pasa es que algunas personas dicen que no lo han recibido, dice acá. Quiero ver, vamos a ver. Pero no logro. Veamos. Aceptar todas, le voy a poner. Vaya. Bueno, vamos a ver acá. Vaya, entonces, no sé si ustedes conocen a Navas Melara María. Alguien que la conozca para que le puedan enviar, porque no logro yo. Aquí me escribe que dice que no encuentra el link. Me pregunta si es la misma del correo, ¿verdad? Es la misma del correo. Sí, lo voy a responder. Bueno. Es que aquí la primera clase es complicada por eso. Todo el mundo pide unirse. Y yo tuve... Vaya, bueno, vamos a ver. Vamos a continuar.
Bueno, estamos en la presentación, ¿verdad? Quiero ver. Permítanme que aquí no logro. Permítanme. Permítanme. He perdido la presentación. ¿Ven ustedes la presentación? No, Lick, no se mira. No se mira, ¿verdad? Permítanme. Vamos a ver. No se ve, Lick. Voy a ver si la vuelvo a presentación. Abriendo presentación. Derecho tributario financiero. No la veo. Ya la perdí. Vaya, permítame, la voy a volver a cargar. Examinarlo, ¿no? Vaya, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí la están viendo, ¿verdad? Sí se miran. Vale, perfecto. Estamos en la unidad, hablando de la unidad 4. Ahí vamos a ver los principales impuestos directos e indirectos. Entonces, acá en esta unidad vamos a hacer un estudio y análisis de la ley de impuestos sobre la renta, de la ley de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, conocida como IVA, la ley IVA, y la ley de impuestos sobre transferencia de bienes raíces. Entonces vamos a analizar los sujetos pasivos, los hechos generadores, las exenciones, los gastos y costos deducibles. Bueno, depende del tipo de ley, ¿no? En el caso de IVA son créditos fiscales deducibles. Y el cálculo, la forma de calcular los tributos. Entonces acá vamos a ¿cómo se llama? A hacer un ejercicio práctico. En eso va a consistir en esta unidad 4 el trabajo. Yo les voy a dejar un ejercicio práctico de renta, IVA y transferencia de bienes raíces. Ustedes lo van a resolver. Y en eso va a consistir la tarea. Luego, en los impuestos especiales, que es la última unidad, ahí vamos a ver los impuestos específicos y ad valorem, los tributos aplicados a los combustibles y la contribución especial al turismo. Y vamos a ver nociones generales de tributos aduaneros municipales, aspectos meramente generales, porque la materia básicamente es tributos internos, es decir, los impuestos regulados en las leyes tributarias que se aplican en el territorio nacional, ¿verdad? Al interior, en las transacciones económicas que se dan entre los contribuyentes y que son de carácter interno, ¿no? Es decir, no son impuestos a la importación y exportación. Luego aquí tenemos las actividades, las evaluaciones y calendario de la asignatura. Pues aquí están las fechas de los parciales. Las exposiciones van a valer 25%. Los trabajos van a valer... Aquí quiero ver,
Permítanme, porque cada vez que, que alguien me pide unirse, me complica aquí la cosa. Vaya, entonces, aquí estamos, miren. Aquí pueden ver ustedes la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta unidad, ¿no? Y los parciales van a valer 50%. Todos los parciales van a valer 50%. Y las exposiciones van a valer el 25% y los trabajos de investigación el 25%. Bueno, los exámenes se van a realizar en las fechas establecidas por la universidad, ¿verdad? Y son en el aula virtual. Todo, bueno, ustedes ya vienen estudiando por la vía electrónica, o sea, por esta vía, ¿verdad? Y ya saben más o menos cómo, no más o menos, ya saben cómo se realizan los parciales, ¿verdad? Laboratorios no vamos a hacer, pero solo vamos a hacer un parcial que va a valer 50%. Vamos a dar un trabajo que va a valer 25% y la defensa de ese trabajo consistirá en una exposición de 10 minutos. Para eso ustedes van a elegir una persona. Pero en la última unidad, en la unidad 5, ahí van a entregar el trabajo final, que ese trabajo yo se los dejo a principio de ciclo. Ustedes me entregan un avance en la tercera unidad y luego me entregan el trabajo final en la última unidad. Y entonces ahí van a exponer ese trabajo 20 minutos. Y ahí ustedes van a elegir las personas que ustedes consideren que lo representan mejor. Pero eso sí, no puede pasar la misma persona. Usted en la persona que pase a exponer en la primera unidad no debe ser la misma que pase en la segunda, tercera, cuarta y quinta unidad. Eso sí, tómenlo muy en cuenta. Porque son 9, entre 8 y 9 miembros del grupo. Estos son los trabajos, miren. Para esta primera unidad, investigar la estructura del Ministerio de Hacienda, detallando las unidades o direcciones que lo conforman y explicando sus funciones. 2. Recopilación y análisis de sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre aplicación de principios del derecho tributario. Luego tenemos en la unidad 3 ejercicios prácticos sobre IVA, renta y transferencia de bienes raíces. 4. Recopilación y descripción de todos los formularios utilizados en IVA, renta, importaciones y exportaciones y demás tributos internos. A partir del número 4 es el trabajo que yo se los dejo al inicio. Las temáticas se los dejo al inicio del ciclo y ustedes me lo entregan al final. Luego tenemos recopilación y explicación de documentos utilizados en IVA y renta, libros utilizados y demás obligaciones contables de los contribuyentes. Precios de transferencia, dictamen e informe fiscal, tributos municipales. A partir del número 4 hasta el número 8, son los trabajos de investigación que van a realizar y que se van a distribuir en los 10 grupos. Y del 1 al 3 son trabajos más concretos. Bueno, todos son trabajos concretos en realidad. Porque, por ejemplo, en el 1 yo les voy a dividir las instituciones. Vamos a estudiar el Ministerio de Hacienda. Como estamos hablando de la actividad financiera del Estado, entonces vamos a estudiar la estructura del Ministerio de Hacienda. Entonces les voy a dividir diferentes direcciones del Ministerio de Hacienda. Ustedes las van a investigar y van a exponer.
Luego tenemos la entrega de los trabajos. Como les decía, en la unidad 1, en la unidad 2 y en la unidad 4, los trabajos se van a entregar en cada una de esas unidades. En la unidad 3 va a ser un avance el último trabajo. Y en la unidad 5 van a entregarme el trabajo final. Y bueno, los trabajos se van a entregar en las fechas que se establezca en la guía que yo les voy a entregar. Quiero ver aceptar todo. ¿No? Okay. Vaya. Los trabajos y las exposiciones y los van a subir a la aula virtual y ahí se les va a calificar. ¿Verdad? Bueno, aquí les vamos a hablar un poco de la visión de la Universidad Tecnológica, ser reconocida como una de las mejores universidades privadas de la región a través de sus egresados y de sus esmerados procesos institucionales de construcción y aplicación del conocimiento, proponiendo soluciones pertinentes a las necesidades de amplios sectores de la sociedad. La misión, la Universidad Tecnológica de El Salvador existe para brindar a amplios sectores poblacionales innovadores servicios educativos, promoviendo su capacidad crítica y su responsabilidad social, utilizando metodologías y recursos académicos apropiados, desarrollando institucionalmente investigación pertinente y proyección social, todo consecuente con su filosofía y su legado cultural. Bueno, esta es la... Entonces, la primera tarea que tienen asignada es la conformación de los grupos. Un mínimo de 8 y un máximo de 9. En una hoja consignar el nombre completo de los miembros e indicar quién es el líder y sublíder del grupo. Enviarme al correo electrónico la información anterior en un archivo de Excel o Word o PDF, a más tardar en segunda clase, la próxima clase. No se permitirán cambios de grupo durante el ciclo. No sé si tienen consultas sobre esta primera parte. ¿Alguna consulta? Pregunto si tienen alguna consulta, alguna situación sobre lo que hemos platicado. De momento todo claro, Lick. Vaya, yo de todos modos les voy a subir. Esta clase está siendo grabada, ¿verdad? Y voy a subir también la presentación. Entonces esta sería como la primera parte de la clase. Hoy vamos a ver quiero ver, vamos a iniciar la primera clase, por decirlo así. Permítanme dejar de presentar. Vaya, voy a subir otro archivo. Ambos archivos ustedes los va a estar a disposición de todo, pero yo los voy a subir. Vamos a ver. Abre. Cargar archivo. Pucha, que esta clase es bien. Todos quieren unirse. Yo les envié con anticipación el enlace, pero como que no. Quiero ver. Bueno. Vaya, vamos a hablar en este momento del derecho financiero. Yo les decía que el derecho financiero es aquella actividad que realiza el Estado con el objetivo de obtener los recursos necesarios
para realizar los gastos que debe de efectuar en el ejercicio de sus funciones. Si nosotros vemos en el artículo 1 y 2 de la Constitución de la República, vamos a ver que ahí se encuentran las principales funciones que debe cumplir un Estado. Y ahí dice que, no sé si alguien anda a la Constitución que me la pueda leer, el artículo 1 y el artículo 2. Aquí en esta materia ustedes deben de tener a la mano la Constitución de la República en esta primera unidad. Y bueno, vamos a ver un poco de la Ley Orgánica Financiera del Estado. No sé si alguien me puede leer el artículo 1 y 2 de la Constitución de la República. Bueno, licenciado, es el de las personas humanas y los fines del Estado. Sí, artículo 1 y 2. Léamelo, por favor. Ok, ahorita le leo el artículo 1. El artículo 1 de la Constitución de la República dice que El Salvador reconoce a las personas humanas como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizada para la consecuencia de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Asimismo, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. En consecuencia, esta es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Ajá. Ahora léame el artículo 2, el siguiente. El artículo 2 dice que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegido en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se establece la indemnización conforme a la ley por daños de carácter moral. Vaya, entonces aquí podemos observar que en el artículo 1 y 2 de la Constitución se describen cuáles son los fines del Estado. Y ahí lo de la salud, la justicia, el bienestar económico y social, el trabajo, etc. Entonces, para el Estado poder cumplir esos fines, necesita realizar una actividad financiera cuyo objetivo principal es obtener los recursos necesarios. Bueno, primero se tiene que organizar administrativamente, ¿no? Y en segundo lugar hay que obtener los recursos. Imagínense la salud. ¿Cómo el Estado va a cumplir el fin de la salud? Construyendo hospitales, ¿no? Pero no solo construyendo, equipándolos, contratando médicos, etc. Entonces, de eso trata el derecho financiero, rama del derecho público que organiza los recursos constitutivos de la Hacienda del Estado y de las restantes entidades públicas, territoriales e institucionales, y regula los procedimientos de percepción de los ingresos y de ordenación de los gastos y pagos que tales sujetos destinan al cumplimiento de esos fines. Es una disciplina jurídica que tiene por objeto aquel sector del ordenamiento jurídico que regula la constitución y gestión de la hacienda pública. Y vamos a ver en qué consiste la hacienda pública. O sea, es la actividad financiera. Es la rama del derecho público que regula la actividad financiera del Estado. Dicha disciplina tiene por objeto la ordenación jurídica de la actividad financiera. Bueno, vamos a ver, vamos a continuar. ¿Cuáles son las características principales del derecho financiero? Es una rama del derecho público. Y dentro de dicha rama del derecho financiero encontramos el derecho tributario, formando parte integrante. Regula la actividad financiera del Estado constituida por dos elementos, ingresos y gastos. El Estado necesita obtener ingresos para gastarlos en los fines establecidos en la Constitución de la República, artículo 1 y 2, ¿verdad?
Es un ordenamiento instrumental, puesto que ni el ingreso ni el gasto son finalidades en sí mismas, sino que cobran sentido cuando se aplican al logro de las finalidades públicas. Estudia la organización de la hacienda pública como patrimonio del Estado, como diversas formas de creación, administración y evaluación de ese patrimonio. Y entonces aquí vemos otro concepto, fenómeno financiero. Solo permítanme que aquí me están pidiendo muchos estudiantes que se quieren unir, pero han solicitado unirse, es aceptar todo. Vaya, vamos a continuar. Es un proceso caracterizado en esencia por estar dirigidos a la satisfacción de las necesidades públicas mediante la obtención y el empleo de los recursos públicos. Entonces, el Estado, la forma de obtener esos recursos es por medio de los tributos, y estos están establecidos en las leyes, en una ley. Ese es el principio de legalidad. No se pueden establecer contribuciones sino en virtud de la ley y para el servicio público. Entonces, la ley es aprobada por la Asamblea Legislativa, pero el empleo de los recursos es una actividad reglada y no es a discreción del Ministerio de Hacienda o de las instituciones públicas, sino que el Estado, allá por el mes de septiembre, presenta el presupuesto general del Estado, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda es el encargado de elaborarlo y lo presenta a la Asamblea Legislativa el último día, generalmente del mes de septiembre. Y la Asamblea Legislativa lo estudia y lo aprueba a más tardar el 31 de diciembre. A partir del 1 de enero rige ese presupuesto. Entonces, ahí está el detalle de los gastos y la autorización de gastos establecidos por la Asamblea Legislativa, la ley de presupuesto y ley de salarios. Ahí se detallan los salarios de los funcionarios y empleados. Es aprobada por la Asamblea Legislativa. Entonces, ahí están las autorizaciones para la destinación de los recursos. Bueno, el fenómeno financiero constituye el estudio del derecho financiero, contemplando desde una perspectiva eminentemente jurídica. El fenómeno financiero enunciado en su concepción jurídica es la hacienda pública o actividad financiera. Hacienda pública y actividad financiera son dos conceptos que en materia del derecho financiero son sinónimos, entendiendo ambos términos como dos perspectivas o aspectos de una misma realidad jurídica. La perspectiva institucional representada por el concepto de hacienda y la perspectiva dinámica que constituye la actividad financiera. Entonces aquí caemos al concepto de actividad financiera. Actividad encaminada a la obtención de ingresos y realización de gastos con los que poder subvenir a la satisfacción de determinadas necesidades colectivas. Pues el Estado debe de satisfacer las necesidades de la población. Por ejemplo, la seguridad pública. ¿Qué implica la seguridad pública? La seguridad pública implica la contratación de policías, de armas, equipo, etcétera. Y bueno, y que hoy tenemos el apoyo de la Fuerza Armada a la policía. Entonces también implica todo lo relacionado con equipar a los miembros de la Fuerza Armada que están realizando ese tipo de actividades. Acción del Estado y demás entes públicos que se dirige a obtener los ingresos necesarios para poder realizar los gastos
que sirven al sostenimiento de los servicios públicos en su más amplio sentido. El Estado presta una serie de servicios a la población, ¿verdad? Servicios de salud, educación, bueno, agua potable también, porque la ANDA es una institución pública. Tenemos una serie de servicios que presta el Estado por medio de todas las instituciones. El Estado está organizado por secretarías de Estado. Y también el Estado tiene instituciones autónomas que son creadas por ley. Entonces, este fenómeno tiene como fin la satisfacción de las necesidades públicas. Su consecución se alcanza mediante el empleo de medios económicos y los criterios inspiradores de estos actos son de naturaleza política. Bueno, es que en realidad va a depender del tipo de Estado que se tenga, el tipo de gobierno, y así se van a establecer las prioridades, ¿no? Las prioridades del gobierno de turno. Por ejemplo, actualmente nosotros tenemos el caso de la pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces, en el presupuesto general del Estado se deben destinar los recursos necesarios para la obtención de las vacunas, para la realización de las pruebas que hace el Ministerio de Salud, para la hospitalización. Tienen un hospital dedicado solamente a pacientes con coronavirus. Entonces, en el presupuesto de salud tiene que estar reflejado en las partidas presupuestarias respectivas todo ese tipo de erogaciones. Es decir, que el Estado no debe de gastar antojadizamente, ¿no? O sea, todo gasto que realiza el Estado debe encontrarse en el presupuesto general de la República. Y este es autorizado por la Asamblea Legislativa. Entonces no es a discreción del funcionario, porque de lo contrario es una malversación de fondos, así se llama. O sea, darle un uso diferente a los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa, aunque puedan ser para fines legales, o sea, para fines justos, digamos. Pero si una institución quiere cambiar el rumbo o destinar esos recursos para otro tipo de gastos que no han sido autorizados, debe de presentar una reforma a su presupuesto para que sea aprobado por la Asamblea Legislativa. Entonces, ahí estamos hablando del principio de legalidad. Entonces, de la actividad financiera podemos deducir lo siguiente. El fin de la actividad financiera es la satisfacción de las necesidades públicas. El carácter económico de los medios empleados para satisfacer estas necesidades que deriva de la escasez de los medios aptos para lograr dicha satisfacción y la susceptibilidad de un uso alternativo de los mismos. O sea, estos medios son de carácter económico. Los criterios inspiradores de los actos son de naturaleza política. Volvemos a lo que estamos comentando. Que al momento que un gobierno llega al poder, define cuáles son sus prioridades. Al definir sus prioridades, lo hace de acuerdo a criterios políticos, sus políticas públicas. Y entonces, así presentará o así estarán conformados los gastos en el presupuesto, de acuerdo a sus prioridades, porque al fin y al cabo es el Ejecutivo, el órgano ejecutivo, el que ejecuta el presupuesto y el que elabora el presupuesto. Y la Asamblea únicamente lo aprueba, pero no lo puede ampliar. Lo puede reducir o lo puede rechazar. Las partidas presupuestarias pueden ser disminuidas o rechazadas por la Asamblea Legislativa, pero nunca aumentadas. Entonces, hay órganos de Estado como la Corte Suprema de Justicia que tienen el privilegio de tener el 6% del presupuesto general del Estado. Entonces,
estas instituciones, por constitución, pues ellos elaboran su presupuesto y únicamente previa consulta al ministro de Hacienda para verificar si hay fondos, pero en el caso de la Corte es el 6% de los ingresos corrientes netos, y lo presentan y el ministro de Hacienda sin ningún tipo de modificación debe de incorporarlo al presupuesto que sea elaborado por las instituciones públicas. Y luego igual sucede con la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son las características de la actividad financiera? Es ejecutada por un organismo público que generalmente actúa en el ejercicio de la potestad de imperio. Digamos, ¿quién es el ente rector de las finanzas públicas en El Salvador? Pregunto. Es una pregunta que les hago. A ver quién me contesta. ¿Quién será el ente rector de las finanzas públicas en El Salvador? A ver. La superintendencia del sistema financiero. No. Ese es Otra. ¿Cómo? el Ministerio de Hacienda. Ministerio de Hacienda. Hacienda. Es el Ministerio de Hacienda, por constitución. Entonces, el órgano ejecutivo por medio del Ministerio de Hacienda es el órgano rector de las finanzas públicas. Y ustedes ven al ministro de Hacienda que llega a la Asamblea Legislativa a pedir reformas presupuestarias, reformas tributarias, a solicitar préstamos. Entonces, porque es el funcionario encargado de administrar y ejecutar las finanzas públicas, pero para eso está un equipo de trabajo. El Ministerio de Hacienda está organizado internamente en diferentes direcciones. Cuando hablamos de tributos, hablamos de la Dirección General de Impuestos Internos. Cuando hablamos y de la Dirección General de Aduana. Cuando hablamos de compras del Estado, hablamos de un ente que se llama UNAP. Cuando hablamos de presupuesto, hablamos de la Dirección General de Presupuesto. Entonces, internamente está organizado el Ministerio de Hacienda de tal manera que para cumplir con la función constitucional. Y entonces se somete al principio de legalidad, implica que el actuar del Estado debe cumplir la ley. Y ahí tenemos las disposiciones constitucionales, artículo 131 ordinal sexto y 231, que establecen que la Asamblea Legislativa, por medio de ley, aprobará los tributos. Y en el 231 de la Constitución establece que no se pueden imponer contribuciones, sino en virtud de la ley y para el servicio público. Es decir, que los tributos, un concepto que engloba los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, solo pueden ser establecidos por ley, aprobada por la Asamblea Legislativa, y para el servicio público. En el caso de las municipalidades, en el artículo 203 y 204 de la Constitución, se les autoriza para que por medio de ordenanzas puedan establecer contribuciones especiales y tasas municipales. Pero en el caso de los impuestos municipales, ellos tienen iniciativa de ley para proponerlos a la Asamblea Legislativa, para que ésta los autorice. Proponen su ley de impuestos, la Asamblea lo autoriza. La puede autorizar como la presentan o le hacen modificaciones o no la autoriza. Es de carácter cíclico. Se configura una relación de ingreso-gasto que obliga a un flujo constante de recursos monetarios, característica evidente en el presupuesto. Sí, ¿verdad? Cuando el presupuesto se va ejecutando ¿cómo se llama? Mes a mes. Bueno, la ley de presupuesto es una ley. La ley de presupuesto y la ley de salario. Rige para un ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre. Y lo aprueba la Asamblea Legislativa, pero esa ley se va ejecutando mes a mes, ¿verdad? Los gastos se van efectuando mes a mes. Mes a mes. Entonces, por eso es de carácter cíclico. Y los ingresos se van obteniendo mes a mes.
Bueno, y la declaración de IVA, la de pago a cuenta, se presenta los primeros 10 días hábiles de cada mes, ¿verdad? La mayor parte de tributo, a excepción de la declaración de renta que presenta los primeros 4 meses del siguiente ejercicio fiscal, ¿verdad? La de transferencia de bienes raíces cada vez que se realice el hecho generador, que es la transferencia de bienes inmuebles. Tiene carácter económico, pretende lograr el mayor grado posible de satisfacción de las necesidades públicas con los recursos disponibles. Exige planificación, se basa en un plan previamente elaborado y aprobado, que es el presupuesto general del Estado, ¿no? Es que allá por el mes de abril todas las instituciones del Estado deben de enviar su proyecto de presupuesto al ministro de Hacienda para que este por medio de la Dirección General del Presupuesto lo consolide y lo presente a más tardar el último día ¿cómo se llama? De septiembre. López Molina Miguel Arnoldo está levantando la mano. Sí, buenas tardes. Yo tengo una consulta con respecto a la declaración de IVA. A donde trabajo yo, nosotros tenemos una empresa que son sujetos excluidos y según el artículo 119 del Código Tributario le pone lo que va en la factura de sujeto excluido. Pero mi consulta es con respecto a qué genera que una empresa sea excluida de IVA o por qué es que no se registran con IVA. Mire, en IVA hay 5 hechos generadores, ¿no? En la ley de IVA. Y hay en el artículo 6 o 7 de la ley de impuestos sobre la renta, se establece cuáles son los sujetos que se encuentran con algunas exenciones de impuestos, o sea que no son sujetos excluidos. Entonces, las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, por ejemplo. Entonces, que son sujetos que no realizan hechos generadores del impuesto. Y en esos casos, pues, las leyes son bien benevolentes, sobre todo las asociaciones y las fundaciones sin fines de lucro. Existe una ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Entonces, este tipo de sujetos normalmente cuando no realizan los hechos generadores previstos en la ley, entonces están excluidos. Y también aquellos sujetos que se encuentran en el artículo 28 de la ley de IVA, se establece sujetos excluidos por monto de ventas y activos. Entonces, esos serían los casos establecidos, ¿no? Bueno, eso está en la ley, ¿no? Eso no es a criterio de nadie, que alguien va a decir, mire, yo estoy excluido. No. Se encuentra establecido en la ley. En su oportunidad lo vamos a ver en detalle, ¿no? Se trata de una actividad regulada y ejecutada por órganos distintos. Su planificación la realiza el órgano ejecutivo, que es el que elabora el presupuesto, ¿no? Y lo ejecuta. Es aprobada por el órgano legislativo. Y la fiscalización la realiza la Corte de Cuentas de la República. Entonces, esa es una actividad financiera que se encuentra regulada en la ley, ¿no? Pues ustedes saben que tenemos 3 órganos fundamentales de gobierno: ejecutivo, legislativo, judicial, pero hay otras instituciones que son también órganos, son de carácter público, que están creadas por la Constitución, como el caso de la Corte de Cuentas, el Ministerio Público, que está conformado por la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, entre otras. Entonces, estas son instituciones públicas y deben de presentar su presupuesto también y organizar sus gastos, ¿no? No es que a criterio del Procurador de Derechos Humanos va a decir, anda a comprar, va a disponer de los fondos. No, los fondos, para eso existe una ley de presupuesto y ahí se establece la ejecución y el periodo, las fechas de ejecución de esos fondos, ¿verdad? Y el destino para un
un destino específico, porque no le voy a dar otro, porque si no es malversación de fondos, como les decía. Si le quiero cambiar el destino, si la institución decide cambiarle el destino, tiene que promover una reforma a su presupuesto y lo tiene que hacer por medio del ministro de Hacienda. Es decir, primero justificarle al ministro de Hacienda y si lo convence, lo promueve. O sea, el presidente de la República por medio del ministro de Hacienda lo promueve como iniciativa de reforma presupuestaria en la Asamblea Legislativa y la Asamblea pues le pregunta, mire, ¿y esto qué es? En la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. Esa es una comisión. La Asamblea está estructurada internamente en comisiones de trabajo y ellos emiten un dictamen y luego pasa al Pleno Legislativo y ahí es aprobado. Algunas consideraciones jurídicas de la Hacienda Pública. Como consecuencia del carácter reglado de la actividad financiera, es decir, esto se encuentra establecido en una ley, no es a criterio discrecional de nadie. Se trata de una verdadera función financiera que se manifiesta como un conjunto de actos para los que está facultado y a la vez obligado, dirigidos a procurar la satisfacción de las necesidades públicas mediante la organización y administración de la hacienda pública. Entonces tenemos, en el caso de los municipios, tenemos el Código Municipal, la Ley General Tributaria Municipal, y todo su ordenamiento interno, que son las ordenanzas municipales, etc. En el caso del Estado tenemos las leyes tributarias, tenemos también la ley orgánica de la administración financiera del Estado. Entonces ahí se establecen las funciones, se establecen los procedimientos para elaborar el presupuesto y para la ejecución del presupuesto. Como factor organizativo responde jurídicamente a un conjunto de funciones que la Constitución le atribuye directamente con la finalidad de ordenar la hacienda pública. Sí, el Estado está organizado en secretarías de Estado que son los ministerios y los diferentes órganos como públicos como la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte de Cuentas, están organizados mediante una estructura administrativa con el objetivo de cumplir con las funciones establecidas en la Constitución y la ley y con los fines del Estado, los fines del Estado que están establecidos en la Constitución y en sus leyes orgánicas. El elemento administrativo de la actividad financiera consiste en el conjunto de las funciones que le atribuye la ley para gestionar la hacienda pública, es decir, hacer efectivos sus derechos y hacer cumplir sus obligaciones mediante el empleo de fondos públicos. Cuando se construye una carretera, el ministerio competente es el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, en su presupuesto están destinados los fondos para construir X carretera. Y entonces, ¿qué debe de hacer primero? Primero debe estar aprobado el presupuesto. Y el Ministerio de Hacienda mes a mes libera los recursos a las diferentes instituciones, se divide en 12 cuotas ese presupuesto. Y debe de hacer la licitación pública con base a la ley LACAP. Y luego que se lleva todo ese proceso licitatorio, se adjudica a una persona que es la ganadora y se hace un contrato con este sujeto particular y se aprueba ese contrato y comienza el inicio de la obra. O sea, no es una actividad antojadiza, todo está debidamente reglado. Vamos a ver, aquí estamos. Bueno, ustedes lo habían visto. Entonces, vemos el concepto de hacienda pública. Lo podemos ver desde un punto de vista subjetivo. Entonces, aquí hace referencia al ente público, al Estado, al Ministerio de Hacienda.
a la institución pública respectiva. Y desde un aspecto objetivo. Es decir, acá hacemos referencia al conjunto organizado de recursos, bienes y derechos que tiene ese ente público, con el fin de prestar los servicios públicos o cumplir con la finalidad establecida en la Constitución. Y como patrimonio, derechos y obligaciones. Patrimonio, dígame, deme un concepto de patrimonio. ¿Qué es patrimonio? A ver. Es todo lo que es parte de sus bienes, licenciado, ya sea efectivo o algún terreno o vehículo. Vaya, ¿cuál es la ecuación establecida en contabilidad? ¿Cómo definen el patrimonio en contabilidad? Activo menos pasivo igual patrimonio. Activos son todos los bienes, ¿no? Conjunto de bienes, todos los derechos. Menos pasivos son todas las obligaciones, ¿no? Ese es el patrimonio. El Estado tiene su patrimonio y eso es la hacienda pública. La hacienda pública es el patrimonio del Estado. La hacienda pública se identifica en este sentido con la actividad financiera dirigida a la obtención de ingresos y a la satisfacción de gastos. Funcionalmente, la hacienda pública y la actividad financiera son expresiones equivalentes. Ya les había comentado. Desde la concepción dinámica de un patrimonio público se define como el conjunto de relaciones jurídicas susceptibles de valoración económica, en los que figura como uno de los sujetos el Estado u otro ente público, y a las cuales el ordenamiento jurídico dota de la necesaria unidad por estar sujetas a un régimen unitario de poder y responsabilidad. El Estado tiene su patrimonio, que es la hacienda pública. También las diferentes instituciones autónomas y los municipios, las municipalidades. ¿Cuántas municipalidades hay en el país? A ver. 262. Son 262 municipios en todo el territorio nacional. Y en teoría, o de acuerdo con la Constitución, son autónomos en lo económico, en lo financiero y en lo administrativo. Y digo en teoría, porque como que actualmente no están así, pero en estricto sentido, los municipios son autónomos en lo económico, en lo financiero y en lo administrativo. Entonces tienen su propio patrimonio. Igual CEL. CEL es una institución autónoma. Anda. Y hablamos del patrimonio general del Estado. Entonces, en el artículo 223 de la Constitución se detalla cómo está conformada la hacienda pública. Y entonces, dice el artículo 223, ustedes vean su Constitución. En la próxima clase deben de tener la Constitución a la mano y la Ley Orgánica Financiera del Estado. Y vayan consiguiéndose también las leyes tributarias, ¿verdad? Hay recopilaciones de leyes que venden o las pueden bajar, ¿verdad? Y ahí tenerlas al momento de recibir la clase en su computadora. Artículo 223 de la Constitución. Forman la hacienda pública sus fondos y valores líquidos. ¿Qué será eso? Sus fondos y valores líquidos, ¿qué será? A ver. ¿Cuáles son los fondos y valores líquidos? ¿Quién me responde? Sus fondos y valores líquidos. Ajá. Veamos. Es el efectivo disponible como caja.
Ajá. Es el efectivo, lo que se tiene en bancos también. Lo que está en bancos. Es que, mire, esto en el Estado en algunas ocasiones se autorizan cajas chicas, ¿verdad? A determinados, en tesorería, pero bajo cierta regla, ¿no? Y no son cantidades elevadas, ¿no? La mayor parte de los fondos del Estado se encuentran establecidos en los bancos, ¿no? Pero además el Estado tiene títulos, valores de fácil realización, ¿verdad? Entonces, esos son los fondos y valores líquidos, o sea que son de fácil convertibilidad, ¿verdad? En dinero en efectivo. Sus créditos activos, ¿y estos cuáles serán los créditos activos? A ver. Serían las obligaciones a favor del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, el Fondo Social para la Vivienda le presta a usted para que saque una casa. Usted es un deudor del Estado, ¿no? El Banco de Fomento Agropecuario hace préstamos también, el Banco Hipotecario. Sus bienes muebles y raíces. Aquí estamos hablando de toda la estructura, lo que son los edificios, mobiliario y equipo computacional, todo tipo de activos, tangibles e intangibles, ¿no? Sus bienes muebles y raíces. Aquí habla de bienes muebles, nada más. Raíces serían los inmuebles, ¿no? Eso serían, ¿no? Los derechos, aquí estarían los intangibles. Los derechos derivados de la aplicación de las leyes relativas a impuestos, tasas y demás controles, así como los que por cualquier otro título le correspondan, ¿no? Aquí estamos hablando de las deudas tributarias, ¿verdad? Los derechos derivados de la aplicación de leyes relativas a impuestos, tasas y demás contribuciones. Estamos en las deudas tributarias. Luego tenemos, así como los que por cualquier otro título le correspondan. Son obligaciones a cargo de la hacienda pública las deudas reconocidas y las que tengan origen en los gastos públicos debidamente autorizados. Deuda reconocida legalmente, ¿no? No que va a decir alguien, mira, me debes al ministro, al Ministerio de Salud, ustedes me deben tanto. No, ¿verdad? Tiene que existir un contrato ahí. Y que tenga origen en los gastos públicos debidamente autorizados, ¿no? Porque si algún funcionario realiza un gasto que no se encuentra presupuestado, bueno, sencillamente lo van a destituir. Esa va a ser la sanción. Sin perjuicio de que debe de reponer esos fondos. En el artículo 60 del Código Municipal hablamos de la hacienda pública municipal. La hacienda pública municipal comprende los bienes, ingresos y obligaciones del municipio. Gozarán de las mismas exoneraciones, garantías y privilegios que los bienes del Estado, artículos 203 y 204 de la Constitución. Entonces les decía que los municipios tienen autonomía en lo económico, en lo administrativo y lo financiero. En el marco de esa autonomía, en los artículos 203 y 204, se establecen que pueden contratar su propio personal, lo pueden destituir, pueden ascender. La máxima autoridad de los municipios son los consejos municipales. Los alcaldes forman parte de los consejos municipales. Pueden proponer sus leyes de impuestos, pueden crear ordenanzas que son aplicables en el territorio del municipio y tienen todas las facultades y todas las potestades establecidas en la Constitución y en el Código Municipal. En la misma Constitución se establece que se regirán por un Código Municipal. Y también hay una Ley General Tributaria Municipal que establece los principios generales aplicables a los tributos municipales. Pero la mayor parte de los municipios tienen sus propias leyes de impuestos.
Y tienen las ordenanzas donde han establecido tasas y contribuciones especiales. Vamos a ver en su debida oportunidad los conceptos de impuestos, tasas y contribuciones especiales. Pero en este momento lo estamos viendo como la hacienda pública, el concepto de hacienda pública o el patrimonio del Estado y de los municipios. Ahora, los municipios son independientes del Estado, pero funcionan como el Estado, ¿verdad? Solo que es el Consejo Municipal el que asume las funciones de ejecutivo y legislativo. Ejecutivo y legislativo, no judicial. ¿Por qué? El órgano judicial es el que controla, el que aplica las leyes. Y controla tanto al órgano ejecutivo como a los municipios y demás instituciones del Estado. Entonces, ¿cuál es el contenido del derecho financiero? La actividad financiera comprende dos tipos de elementos: ingresos públicos y los gastos públicos. Estos conforman fundamentalmente el contenido del derecho financiero. Entonces, los ingresos públicos se obtienen por medio de los tributos y los préstamos. Y los gastos públicos son aquellas autorizaciones que se encuentran detalladas en la ley de presupuesto y en la ley de salario. Ahí está el fin del gasto público y el destino. Y está por cada una de las instituciones del Estado. Y entonces aquí tenemos la clasificación de ingresos y gastos, miren, en términos generales, en términos genéricos. Esto lo vamos a ver más en detalle más adelantito en las próximas clases. Pero miren aquí, ingresos. Tenemos ingresos tributarios, tenemos ingresos operativos, que prestación y producción de bienes y servicios. Algunas instituciones prestan servicios, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va al registro de la propiedad raíz de hipoteca a inscribir una escritura, tiene que pagar una tasa, ¿verdad? Y hay instituciones que sacan fotocopias, los famosos fondos FAE, fondos de actividades especiales, ¿verdad? Luego tenemos transferencias de dinero de una institución a otra. Donaciones, hay instituciones, organismos internacionales que le donan al Estado y también hay particulares, ¿verdad? Y tenemos otro tipo de ingresos. En el caso de los gastos tenemos gastos corrientes, gastos de capital y servicio de la deuda. Dentro de los gastos corrientes tenemos remuneraciones, bienes y servicios, transferencias. Estas transferencias son fondos que se destinan a otra institución para que efectúe algún pago. Gastos de capital, formación de activos y transferencias. Gastos de capital es la construcción de una carretera, por ejemplo. Esos son gastos de capital, ¿verdad? El servicio de la deuda. Pues se paga, la deuda se paga cada 6 meses. Se amortiza, se pagan capital e intereses, ¿verdad? Y a las diferentes instituciones con las que se ha contratado, los bancos, la banca internacional, ¿verdad? Y aquí el BESI, el BID, etcétera. Y tenemos financiamiento interno y externo. Aquí estamos hablando de los préstamos, que pueden ser internos, los préstamos que hacen a la banca nacional, ¿verdad? Por ejemplo, los letes, que es deuda de corto plazo, generalmente la compran los bancos. Y esta deuda, letras del tesoro, no puede exceder de 1 año. Lo que sucede es que después la pasan a deuda de mediano y largo plazo en el siguiente presupuesto. Y así se va haciendo grande, ¿no? Y la deuda externa, que normalmente es contratada con organismos internacionales, ¿no? Con organismos internacionales. Y también con gobiernos, ¿no? Aquí tengo algunas, quiero ver, no, Orante, llamada perdida de Orante.
Es que aquí, o sea, es como le voy a responder una llamada en la clase, no puedo responderle. No sé, como que yo les envié a los correos que están registrados ahí en el portal de la UTEC. Ahí están los alumnos, que son alrededor de 84, 85 alumnos. Y ahí están los correos que ustedes han dado. Entonces a esos correos yo les envié el enlace. Y pues, no sé qué. Bueno, como es la primera clase, no todos. En el transcurso de la semana, algunas personas he estado autorizando que me piden unirse al grupo. En esta clase fue masiva la petición y alrededor de 65 alumnos veo que se encuentran en este momento en la clase. Entonces, bueno, creo que tal vez ya en la segunda clase ya se va a ir normalizando. Es normal, ¿verdad? La primera clase, como es en modalidad virtual, siempre se dan estos pequeños inconvenientes. Alguien me preguntaba ahí que si podía ser de 9 el grupo. O sea, los grupos yo les dije que el mínimo 8, máximo 9. En razón del número de estudiantes que están, muchos van a ser grupos de 9, otros van a ser de 8, porque son alrededor de 84 estudiantes. Entonces, y son 10 grupos nada más, porque ya más de 10 grupos creo que no. 63 personas veo que están conectadas. 63, quiero ver, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 70 personas ahí conectadas. Entonces, esta sería la primera clase, son las 6:26. No sé si tienen alguna consulta relacionada con la metodología que les expliqué al inicio de la clase o con la clase, con la primera clase. Yo les he presentado 2 presentaciones. La primera es la descripción del curso y la metodología que vamos a utilizar, ¿verdad?, para las evaluaciones, las exposiciones, los trabajos. Y esta segunda parte es lo relativo a la actividad financiera del Estado. Entonces, digamos que sería la primera clase. No sé si ustedes tienen alguna consulta relacionada aquí con la temática. Pues en este momento son las 6:26, 6:27. Pueden hacerme las consultas que ustedes consideren convenientes. Nada. Todo está bien. Todo está bien. Bueno, entonces, para la próxima clase, bueno, en el transcurso hoy es lunes, mañana martes, ya el miércoles ya van a estar conformados el grupo y el miércoles yo les voy a definir la tarea para que ustedes presenten la tarea y la expongan bueno, 2 clases antes del parcial. Creo que el parcial va a ser un día lunes. No me acuerdo si es el 21 o el 26. Y pues martes y jueves, el lunes y miércoles de la semana anterior, el lunes me entregan el trabajo y comienzan a exponer ese mismo día. Van a pasar 5 grupos. Y el miércoles van a pasar los restantes 5 grupos. Así sería, ¿estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, solo usted contesta. ¿Será que Sí, los demás estamos tienen? claros. Estamos bien, Lick. Pues excelente. Bueno, entonces, las disculpas del caso por esta cuestión al inicio. Que no sé qué le toqué al celular, pero es un Huawei. Tiene una función ahí que comienza a hablar alguien, una grabadora, y es que locura. Yo venía manejando. Entonces, a veces me pasa que vengo manejando, inicio la clase y luego llego a mi destino y ahí ya tengo ya lista la computadora también, ¿verdad?
pero la inicio a veces, no todas las veces, pero a veces puede suceder que unos 5 o 10 minutos inicie la clase con el celular porque vengo manejando y luego llego a mi destino y ahí ya está. Pero igual, las clases siempre las vamos a dar, ¿verdad? La vamos a recibir, salvo caso fortuito, fuerza mayor, ¿verdad? Debidamente justificada. Bueno, entonces yo les agradezco su atención en este día. Esta es la primera clase. La materia, como ustedes verán, un poco dura, el contenido bastante fuerte, pero si estudiamos y le metemos, vamos a salir bien todos, ¿no? Yo como docente y ustedes como estudiantes, ¿no? Entonces, espero que pues le pongan ánimo al ciclo y nos vemos el miércoles. Nos vemos el día miércoles. Si no hay ninguna consulta, aquí son las 6:30. En este momento terminamos la clase. Gracias por su atención. Pasen una feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Buenas noches.